Estimados televidentes, en el día de hoy, Natalia Lisset Arango y quien les habla, Jorge Zambrano, les damos la bienvenida a este seminario donde abordaremos temáticas que serán de gran ayuda para su crecimiento académico y profesional. En este evento analizaremos dos temas muy interesantes. Inicialmente conoceremos la evolución de la administración pública y cómo la nueva gestión pública ha marcado un nuevo camino de modernización y adecuación a las nuevas realidades. Del mismo modo, haremos un acercamiento al concepto de valor público, algo de lo que muchos hablan, pero pocos entienden por la dificultad que entraña su explicación. Y bien, ¿qué es eso de la nueva gestión pública? Bien, la nueva gestión pública es una propuesta teórica, una construcción teórica que persigue la creación de una administración pública que sea más eficiente, más eficaz. O sea, una administración pública que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos, pero con el menor costo posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de unos servicios que tengan una mayor calidad. Todo ello rodeado de sistemas de control que otorguen una plena transparencia de los procesos, planes y resultados para que, por un lado, perfeccionen el sistema de elección y, por otro, favorezcan la participación ciudadana. Efectivamente, Jorge, estás en toda la razón, pero para ahondar más en el tema necesitamos entrar al contexto histórico, necesitamos saber el origen de esta nueva gestión pública, ya que durante el auge de los estados intervencionistas que se extendieron de modo significativo de 1945 a 1975 en la época de la Guerra Fría, las administraciones públicas ocuparon un lugar central en los procesos económicos, políticos y sociales que estimulaban la producción, la distribución de los bienes y servicios. En este momento, la administración pública se centraba en actividades de planeación, programación y control sujetas a rígidas relaciones de jerarquía administrativa. Luego, el panorama geopolítico a nivel mundial cambió con la caída del muro de Berlín, la reunificación de Alemania y el desplome de los regímenes autoritarios de Europa Oriental. En ese momento histórico, la administración pública debería repensarse para adecuarse a los cambios que trajo esta nueva realidad. En este contexto, la búsqueda de la democracia política unida a la racionalidad económica que permitiera alcanzar los fines de Estado se hizo absolutamente necesaria para establecer unas nuevas relaciones entre el Estado y sus ciudadanos. Entonces, con este agotamiento del Estado intervencionista y en el marco de un vigoroso proceso de globalización política y económica, la administración pública sufrió un descrédito paulatino que lo llevó a perder una legitimidad frente a los ciudadanos. En esa situación, muchos estados empezaron a implementar políticas neoliberales, dando lugar a procesos de privatización, liberalización, apertura externa y desregulación, buscando conseguir un estado más eficiente y eficaz. El argumento era que el funcionamiento estatal incidía negativamente en el desarrollo de las economías de mercado, ya que había demasiada ineficiencia, formalismos, ritualismos y omisiones en la administración pública. Igualmente, se consideró a la administración pública como un aparato paquidérmico, el cual no tenía los controles idóneos que permitieran su buen funcionamiento. Sí, Natalia, mira, tocaste un tema interesante cuando hablaste de los procesos de políticas neoliberales, por ejemplo, la apertura. Eso lo vivimos aquí en Colombia durante la administración de César Gaviria. No sé si recuerdas, Colombia era una economía muy cerrada y él trajo el proceso de apertura económica, donde empezaron a llegar productos de otros países que no llegaban porque la economía tenía un sistema demasiado proteccionista. Habían demasiados aranceles y elementos que bloqueaban esa entrada de bienes internacionales. Entonces, me acordé ahora en el momento de ese momento histórico que sucedió en Colombia y quise traer, digamos, a colación ese pequeño tip. Listo, bien. Entonces, todo lo que tú acabas de mencionar
fue muy importante. Vimos cómo se dio ese proceso histórico. Y ese camino dio lugar a que se diera un replanteamiento del papel del Estado, ¿sí? ¿Qué era lo que podía hacer el Estado o qué era lo que debería hacer el Estado? Entonces, en ese momento se empieza a hablar ya de un Estado regulador, ¿sí? No tanto ya de un Estado interventor, sino de un Estado regulador, reconociendo que las fallas del Estado no eran únicamente fallas de carácter administrativo y operativo, sino que se relacionaban con la vigencia de las reglas de juego que prevalecían en la sociedad, como los códigos, leyes, estatutos y procedimientos. Por ejemplo, encontramos aportes de autores como Mahone y La Espina, quienes en 1993 afirmaron que la revisión de lo que hacía el Estado y lo que realmente debía ser era el punto cardinal, o sea, era como el inicio que debía orientar el tránsito de los estados intervencionistas hacia un estado más regulador, el cual tiene a su cargo pues, los instrumentos normativos y de conducción vinculados con la aplicación de los estímulos, los incentivos, las sanciones y las penalidades hacia los mercados y las asociaciones, para de esta manera estimular o corregir su desempeño productivo. Del mismo modo, podemos mencionar también a Cassese, quien en el año de 2003 señaló que una vez aplicadas estas políticas de privatización para eliminar los excesos, abusos y costos negativos de las políticas intervencionistas, se reconoce que el Estado, en la fase de globalidad, los mercados abiertos y las zonas regionales debían cumplir con tareas de regulación, entendidas como el conjunto de normas, reglas y procedimientos que moldean, ya sea autorizar o restringir, conductas individuales y colectivas, con el fin de asegurar la cooperación social y productiva. Sí, también hay que tener otro aspecto en cuenta que es importante, que es que durante el auge de estos estados intervencionistas, las prácticas de la administración eran demasiado rígidas, como tú lo comentabas anteriormente. Antes era muy cerrada la administración. Entonces, esto era guiado en todo momento por los formalismos, que ya lo habíamos hablado, los procedimientos y la centralización. En este orden de ideas, los servidores públicos formados en esa época tenían demasiado apego a las rutinas, estaban muy acostumbrados a hacer su trabajo de una forma. Entonces, la aplicación de controles y la autoridad de la jerarquía era otro tema que también siempre vivían apegados a eso. Es entonces cuando la nueva gestión pública llega con un enfoque diferente, apostando por una formación y preparación de los servidores públicos orientados a la flexibilidad, el aprendizaje de multihabilidades, el diseño de incentivos y de esta manera mejorar la calidad en la producción de bienes y servicios. También hablamos de que se dio un control de resultados. Este control de resultados en la actividad estatal y pública, con la nueva gestión pública se pasó de una visión formalista y procedimental de los resultados a un enfoque que permite valorar montos, impactos, responsables y sobre todo el cumplimiento de los objetivos y las metas que se definen en las políticas públicas. Hoy se tiene mayor conciencia de que lo realizado o no por la autoridad es un asunto de resultados y que los mismos tienen costos y ventajas para la sociedad, las empresas, los habitantes, los contribuyentes y los gobiernos, lo cual es fundamental considerarlo en la construcción de las decisiones públicas. Sí, sí, es correcto, Natalia. Y otro punto clave a tener en cuenta es la transparencia, ¿sí? Algo, digamos, que ha penalizado durante mucho tiempo a las administraciones públicas. En esa visión de transparencia se unen, digamos, dos elementos clave. Por un lado, el derecho de los ciudadanos a ser informados de las actividades del Estado. Y por el otro lado, la obligación que tiene el Estado de informar a los ciudadanos. Estos dos postulados suponen una presión razonable para las instituciones administrativas, porque significa que la información que produce y registran las autoridades no es exclusiva del Estado, como anteriormente se pensaba o como anteriormente se consideraba, ¿sí? Entonces el ciudadano tiene todo el derecho de exigir que esa información pública que está a cargo de las autoridades se conozca en los diferentes núcleos del espacio público y de paso, en consecuencia, el derecho de acceso a la información. Y si lo miramos
Por ejemplo, aquí en Colombia, tú sabes, lo hemos venido viendo en el devenir de nuestra carrera. En Colombia ya se expidió hace unos años la ley de acceso a la información, donde se regula todo ese tema y cómo el Estado tiene que brindar todas las garantías y todas las herramientas para que el ciudadano pueda acceder a esa información. El Entonces, en llamado esa medida, gobierno abierto. exactamente, correcto. Sí, hoy estamos hablando de gobierno abierto, gobierno en línea, o sea, que exista una facilidad para que el ciudadano pueda acceder a toda esa información. ¿Y eso en qué redunda? Mira, en que en la medida en que la administración pública sea más abierta, sea más pública, ¿sí? Se genera más confianza en los ciudadanos, en los mercados, en las instituciones, en la misma sociedad civil. En cambio, cuando veíamos esos tiempos, digamos, donde la información no era tan a la mano del ciudadano, no había tanta transparencia, sino una opacidad, eso fomenta que la percepción de que el gobierno funciona a través de conspiraciones, ¿sí? ¿Sí? Lo cual demerita su aceptación, su prestigio y su legitimidad. En ese mismo orden de ideas, algo que va muy ligado a la transparencia es la llamada rendición de cuentas. Sí, los gobiernos deben informar a los ciudadanos cómo está el devenir de la gestión pública. Entonces, veíamos que en los tiempos cuando las políticas eran intervencionistas, el movimiento de los recursos públicos y el cumplimiento de las tareas que debían cumplir los gobiernos no siempre entregaron cuentas claras. Por el contrario, la nueva gestión pública considera que esta rendición de cuentas debe ser una herramienta fundamental para adoptar medidas preventivas para erradicar las prácticas prebendarias y patrimoniales que provocan costos públicos a las empresas, ciudadanos, a los contribuyentes y a los agentes de mercado. ¿Qué es lo que se busca? Pues que los políticos, que los servidores públicos asuman y respondan por sus actos y acciones para evitar la impunidad en el ejercicio de la administración pública. Y con ello dar un gran paso en la dirección a formar ambientes institucionales que tengan una credibilidad y una aceptación por parte de nosotros, los ciudadanos. Sí, señor, efectivamente. Y teniendo en cuenta todo esto que tú has dicho y lo que hemos hablado, llevó a que el mismo gobierno planteara lo que hoy en día llamamos como la gobernanza democrática. Cuando hablamos de gobernanza democrática, estamos hablando o está muy ligado a la centralidad, a la burocratización y a la verticalidad. Por el contrario, la gobernanza democrática impulsada por la nueva gestión pública propone nuevos patrones de gobiernos estructurados en la apertura, la publicidad, la innovación y la responsabilidad, por mencionar algunos. Esta gobernanza democrática surge como una respuesta a los cambios de un mundo globalizado, que por ello revisan sus actividades, objetivos, procesos y estrategias para que sea más adaptado al ámbito político, al tiempo social y público de nuestro tiempo. Esto implica que la administración pública no sea un aparato de poder inmutable, sino una institución que se desarrolle con base en los procesos del cambio, lo cual da como resultado la existencia de relaciones de poder donde la sociedad, los ciudadanos y los organismos gubernamentales tienen un rol más activo en la construcción de las agendas y las políticas públicas. Sí, Dentro Adri, de esta, te voy a interrumpir, Natalia. claro, Ese es un punto que hablas sobre que no sea, que la administración pública no sea un aparato de poder inmutable. Sí, me parece algo valioso, algo muy importante. Porque, digamos, el derecho, las administraciones, que están muy ligadas, son ciencias sociales, están ligadas a la sociedad. Y las sociedades eh, no son estáticas, las sociedades son conglomerados dinámicos, donde siempre están ocurriendo dinámicos, cambios. Así es. evolucionando, cambiando. Correcto, cambiando todo el tiempo. Entonces, es muy importante ese concepto de que la sociedad, la administración pública como tal, no sea inmutable, sino que se adapte, ¿sí? Que vaya de acuerdo a esos cambios que vienen ocurriendo en la sociedad. Entonces, me parece muy interesante ese concepto que estabas anotando. Tienes toda la razón y de acuerdo con lo que dices.
También dentro de esto, para como avanzar un poquito y ampliar un poquito la información, encontramos características dentro de esta gobernanza que podemos mencionar. Está la autonomía de los organismos y movimientos de la sociedad civil ante el aparato político y administrativo del Estado. La apertura de la estructura y la funcionalidad del Estado para evitar la maximización de beneficios de los políticos y los administradores. Este punto es muy importante porque hoy en día los ciudadanos están perdiendo mucha confianza en los gobiernos por tanta corrupción y tantas noticias que vemos a diario de todo lo que se hace y nunca hay una solución para esto. Entonces, con esto se busca es evitar ese tipo de cosas. La participación de la sociedad en las tareas de gobernar para disminuir las jerarquías administrativas y burocráticas que alejan a los estados de los ciudadanos. El aumento de los procesos de corresponsabilidad con la dinámica de los actores gubernamentales y actores no gubernamentales. El incremento de la responsabilidad de los estados ante los ciudadanos respecto a su desempeño institucional para administrar mejor los recursos escasos y mejorar la calidad de las políticas públicas. El aumento de los procesos de cooperación sociedad-estado con base en redes, intercambios y prácticas horizontales para dar vida a los procesos de la política pública. La publicidad de los procesos gubernamentales como la transparencia y la rendición de cuentas, que tú lo comentabas hace un ratico. El mejoramiento de la capacidad directiva y operativa de las instituciones estatales y administrativas con el apoyo de la innovación, la evaluación y las nuevas habilidades y destrezas. Sí, sí, muy bien, Natalia. Bueno, mira, empezamos, digamos, hemos hablado de la administración pública, su importancia, su dinamismo, su carácter dinámico, cómo debe reflejar esos cambios sociales que se reflejan, ¿cierto? Pero ahora vamos a llegar a un concepto, lo llaman el valor público, ¿sí? Es un concepto que a veces a algunas personas se le hace un poco difícil de entender, ya que la nueva gestión pública aboga mucho por traer herramientas y políticas que se han utilizado durante mucho tiempo en el sector privado. Sí, vemos, por ejemplo, lo de el control de la calidad. En el sector privado viene utilizándose desde hace mucho tiempo. Y de un tiempo para acá, en el sector público, se viene implementando también. Entonces, ahí llegamos a ese concepto del valor público, o sea, cómo darle un valor es más fácil darle un valor a algo privado, a un bien, pero un valor público es algo un poco diferente. Entonces, podemos decir que el valor público se basa en la destinación de los recursos y en su buena utilización. Se habla de que las personas que manejan los recursos, como son los funcionarios públicos, son los encargados de ejecutar cada uno de los proyectos de una entidad y muchas veces dan un manejo poco beneficioso para los ciudadanos, ¿sí? Entonces, en ese caso, los ciudadanos no tienen ese poder de elección para mirar cómo ese funcionario eh, invertía esos recursos. Ahora, hay formas de generar valor público. Y es en el momento de elegir a nuestros representantes, a nuestro gobierno, aquellos que se ajustan más a esas necesidades de un país colectivamente. Tener en cuenta ese valor político que se debe alcanzar para lograr efectos positivos. Pero no siempre depende de lo que se proponen los políticos. También depende en muchos casos de la normatividad y sus principios de que tratan de cumplir. Y ahí vemos el famoso dicho que dice, echa la ley, echa la trampa. Entonces, es un proceso a la vez un poco complejo, donde todos los ciudadanos debemos también intervenir más activamente. Entonces, cuando llegamos a este punto, decimos, pero bueno, ¿cómo hacemos para medir ese valor público? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Entonces, hay varias maneras, ¿sí? Los autores han hablado de varias maneras. Nosotros acá vamos a mencionar cuatro. En primera medida, conseguir objetivos de manera eficiente y eficaz, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca? Mira, se busca con este estándar que todo lo que propongan los políticos lo cumplan de la mejor manera. Sin embargo, los ciudadanos también han visto que con tanta corrupción se ha perdido un poco la confianza.
Ellos lo que quieren, nosotros lo que queremos es que los procesos políticos se cumplan, ¿sí? No perder la producción de estos valores públicos en la legislación. En conclusión, este tipo de medición lo que busca es que se cumplan los objetivos y para ello la nueva gestión pública habla de indicadores. Hay indicadores de gestión, hay indicadores de confianza, hay una serie de indicadores los cuales se pueden seguir para verificar que los objetivos efectivamente se cumplen. Por otro lado, tenemos la competencia políticamente neutral. Woodruff, un autor, propuso separar la política de la administración. ¿Para qué? Para que se perfeccionara cada uno por su lado, sí, y no se contaminara una con la otra. Esta propuesta en sí lo que ayudó es que cada una de las partes se concentrara en sus propuestas. Sin embargo, no fue muy bien recibida porque no hace parte del ideal y cómo está conformado el valor público. Además, se dice que esto puede dar pie a que los políticos hagan malas prácticas con sus objetivos alejándose de los mismos. Sí, tienes toda la razón, Jorge. Encontramos otras dos maneras de medir este valor público. Una de ellas son las técnicas analíticas. ¿Qué pasa? Que son unas plataformas que buscan medir por medio de análisis de las políticas a través de la investigación y la estadística, evaluación de programas, análisis de costos, efectividad y beneficio. Estas técnicas han sido bastante útiles porque se siguen utilizando, se siguen usando, pues nos demarcan cómo se pueden hacer políticas públicas y cómo podemos conocer cómo se cumplen las metas propuestas. El análisis costo-beneficio es el que más resultados tiene, puesto que ayuda a establecer las ejecuciones que hay en las entidades públicas. ¿Y esto cómo lo podemos conocer? Por medio de la rendición de cuentas. Entonces, si nos damos cuenta, todo se va uniendo. Encontramos estas plataformas para medir cómo se va dando este valor público y los ciudadanos nos podemos enterar por medio de la rendición de cuentas que hace el gobierno siempre al realizar el análisis de las mismas. Otro tipo de medición es enfatizar el servicio al cliente y su satisfacción. Es como una de las más importantes porque aquí es donde se va a ver qué tan satisfecho está el ciudadano con la labor pública de sus funcionarios. Entonces tenemos claro quiénes son los clientes del gobierno, la ciudadanía, nosotros. Es a nosotros a quien nos deben dar la rendición de cuentas de todo lo que se realiza dentro de cada una de las entidades y organizaciones públicas y generen un valor agregado a esta misma. Se debe tener en cuenta que a medida que el gobierno ofrece sus servicios a la ciudadanía, estos se encargan de medir el valor público en cuanto a su satisfacción de estos servicios ofrecidos. Así es, así es. Ahora, bueno, ese concepto que tú mencionaste del ciudadano cliente, sí, anteriormente el ciudadano era un usuario, sí, era un sujeto pasivo en esa relación entre el Estado y el ciudadano. Hoy en día, esos postulados de la nueva gestión pública buscan que el ciudadano sea considerado un cliente. Y el cliente, como dice el refrán, el cliente siempre tiene la razón en la gran mayoría de las ocasiones, ¿no? El cliente busca un bien, un servicio que tenga calidad, un bien, un servicio que produzca los efectos deseados y que consiga los objetivos deseados, ¿cierto? Eso en la gran mayoría de las cosas, pero es importante que tengamos en cuenta que no cualquier ciudadano tiene la posibilidad de evaluar objetivamente a la entidad y sus servicios prestados. ¿Por qué? Hombre, porque hay casos, mira, hombre, se me salió el costeño, mira, hay momentos y servicios prestados que, por ejemplo, los que ejerce la policía, ¿ya? Cuando detienen a una persona que cometió un delito, ¿verdad? Esa persona detenida no tiene la potestad o la facultad de realizar una evaluación, ni mucho menos tiene la autoridad para hablar de satisfacción del cliente, ¿sí? Porque son personas que reciben un servicio al que los ciudadanos, los demás ciudadanos, en ese caso, tenemos derecho como es la seguridad. Esa persona violó la ley, atentó contra un bien jurídico de otra persona y como tal sufrió el imperativo de la ley y la fuerza del Estado. Entonces, podemos observar también ejemplos.
donde siempre los recursos serán asignados con la finalidad que se ejecute en su totalidad para la tarea que realmente fueron asignados. Entonces, eso hace parte de una verdadera medición del valor público, porque son datos que podemos obtener de los datos abiertos, los llamados gobiernos abiertos de cada entidad, y nos permiten hallar unas conclusiones de cada proceso que hay en las entidades públicas. Anteriormente, en las administraciones públicas de corte o de tipo burocrático, digamos, el ítem más importante que ellos hacían en su medición era que los presupuestos se ejecutaran. Si decían, no, el presupuesto se ejecutó en 98, 100%, está muy bien. Hoy eso no es suficiente. Claro que se necesita ejecución de presupuesto, pero se necesita que ese presupuesto que se ejecutó efectivamente llegue y cumpla con la función social que tenía destinada. ¿Cuál? Satisfacer necesidades de múltiple índole que tenemos los ciudadanos en salud, en educación, en trabajo, ¿sí? En vivienda, o sea, tantas necesidades. Entonces, es importante señalar eso. Sí, tienes toda la razón. Mm, Tenemos también más ejemplos. Específicamente hablamos de uno que es que hace parte de nuestro diario vivir y es la recogida de las basuras. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan donde en nuestro lugar de vivienda o en nuestro lugar de trabajo, cada que llegáramos encontráramos el lugar lleno de basuras. No, es algo que es muy importante y que tenemos que abordar. Puesto el valor público en este caso es que los ciudadanos prefieren tener una ciudad limpia que sucia. Y para esto deben adquirir un servicio que ofrecen con las empresas que se recogen las basuras y así garantizar una ciudad limpia y un cliente en este caso satisfecho, para así darle valor a un servicio público ofrecido por el gobierno. Esto ha causado un impacto tal que lo que se quiere es darle más valor a otros aspectos como es la salud pública. No solo es querer concientizar al ciudadano de que queremos una ciudad limpia, sino irnos por el lado de que una ciudad llena de basura, sucia, pues nos va a traer problemas en nuestra salud. Entonces es un tema que aborda varios em, como temas que nos hacen buscar que haya un mejor valor agregado a lo que a lo que el gobierno quiere tener con los ciudadanos y su satisfacción. Luego viene el hecho de los costos. Se busca reducir un costo y buscar así cómo económicamente la calidad siga siendo la misma. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, por tanto se realiza una evaluación y se le aumentan los precios buscando que mejoren los servicios y los ciudadanos estén más satisfechos. Después de Sí, esto mira, viene la... te voy a interrumpir, te voy a interrumpir. Tú sabes que yo soy el especialista en interrupción, mejor dicho. Mira, ahí tocaste un tema que me pareció muy interesante. En una actividad pasada, en un trabajo pasado, una lectura, estuve leyendo algo sobre lo difícil que es catalogar el valor público. O sea, es más fácil también en muchas ocasiones encontrar quejas que encontrar felicitaciones. ¿Sabes? Normalmente esa práctica que tenían las empresas de dejar los buzones de sugerencias, ¿sí? Los buzones donde tú puedes dejar tus sugerencias, tus quejas, eso también se viene implementando en la administración pública. Entonces, o sea, yo veía, un autor hablaba de un caso, decía, cuando el servicio, por ejemplo, de agua potable funciona mal, pronto esas personas van y se quejan. Pero cuando el servicio funciona bien, de manera Nadie óptima, dice esa nada. persona que abre la ducha todas las mañanas y sale, Ujú. sí, el chorro de agua potable y cumple con todas las necesidades que tiene en su casa, ¿verdad? Por lo general esa persona no va, no llama, no envía un email, una sugerencia, una felicitación. Entonces, una anotación ahí que te quería hacer de que es difícil establecer ese valor público en muchas ocasiones. Sí, Adelante, porque compañero. nosotros como ciudadanos siempre estamos es mirando lo malo. O sea, tristemente, siempre estamos es mirando como no funcionó, entonces toca poner la queja. Funcionó, ah, no, es que no vamos a felicitar a nadie porque ese es su trabajo, porque es Exacto. así, es lo que es con lo que tienen que cumplir y nosotros recibimos eso como derecho.
como ciudadanos que somos. Entonces, Sí, sí. claro, tienes toda la razón, es muy difícil medir un valor público cuando solamente se reciben quejas y cosas negativas y aspectos malos por parte de los ciudadanos, por parte de nosotros mismos, porque nunca es muy difícil tener contento a todo el mundo y es muy difícil que todo el mundo esté conforme con lo que el gobierno hace. Así es. Bueno, para concluir, podemos decir que un valor lo podemos expresar en las percepciones de las personas, lo que acabamos de hablar. Por tanto, se busca cómo satisfacer todos estos deseos con el fin de cumplir con los objetivos. Eso es lo que quiere el gobierno. El gobierno quiere tener ciudadanos satisfechos, contentos con los servicios que ofrecemos. Pues siempre se trata de ir más adelante y de buscar y de tenerlos pues conformes con lo que reciben. Sin embargo, siempre van a haber unos ciudadanos que van a estar ahí poniendo la queja a todo lo que les sucede. Bueno, Jorge, la verdad ha sido un evento muy enriquecedor donde hemos recorrido la evolución de la administración pública influenciada por las nuevas prácticas propuestas por la nueva gestión pública y cómo alcanzar ese valor público tan anhelado y tan importante en este momento en nuestro gobierno. Debe ser siempre el norte de toda administración. Esperemos que estos temas de la actualidad de la administración pública hayan sido de su total agrado y los esperamos en una nueva oportunidad. Sí, sí, Hasta luego. pero un momentico, un momentico, un momentico. O sea, a mí no me puedes dejar por fuera. Yo también te quiero decir que ha sido un espacio maravilloso el haber compartido nuestros puntos de vista y siempre, como dice el dicho, dos cabezas piensan más que una. Entonces, el haber compartido nuestros puntos de vista, hicimos un debate enriquecedor, ¿sí? Y la verdad, muy agradecido de esta oportunidad. Entonces, pues, darte las gracias por tu No, participación. y a ti también, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego.